Hola, hola Bladers, hoy os traigo los 5 mejores bays de Beyblade Burst Turbo 8Z, como preferís llamarle. Top número 5. Y en el puesto número 5 tenemos a Winning Valkyrie. Veamos el desglose de piezas. Para empezar tenemos un layer repleto de metal, que eso hará que los ataques tan pronunciados que tienen gracias a esas 3 alas sean aún más potentes. Además que el disco de AC se alinea bastante bien con las alas, y después tenemos el Volcanic, que es un driver bastante alto, la verdad. En la versión de Hasbro, el Volcanic, pues como es Slingshot, se puede hacer todavía un poco más alto. Y bueno, vayamos a ver cómo se defiende en combate, que la verdad lo hace bastante bien. Top número 4. Y en el puesto número 4 tenemos a Vice Leopard. Tenemos el desglose de las piezas. Para empezar tenemos un layer repleto de metal, igual que en la anterior, el mismo disco, el número 12, pero esta vez con un frame que es el Wall, si no me equivoco. Y de driver tenemos a Destroy, famoso por su trayectoria en ataque. También está un poco más alto que Valkyrie porque este al menos tiene un gimmick. No es muy útil, pero tiene uno, que es que básicamente pues como que se chafa, como que puede hablar con esa boquita. Veamos cómo se defiende en combate. La verdad es que no destaca mucho, lo hace medianamente bien, pero bueno, no está mal. Top número 3. Y en el puesto número 3 tenemos a Amaterios, un Bey un poco como exclusivo, por así decirlo, porque en versión Takara al menos es bastante difícil de conseguir, ya que o es edición especial o random booster, me tiene bastantes. He puesto la que tiene el mismo combo que la versión de Hasbro, que tiene, veamos aquí las piezas, un driver muy interesante con mucho rubber, que bueno, ayudará a hacer unas buenas trayectorias. Tenemos el disco Aerodash con el frame Thor. Como podemos ver, el layer tiene como las cosas rojas estas que se pueden meter hacia adentro, no sé si tendrá alguna utilidad, pero ahí está. La versión de Hasbro lógicamente no tiene metal, pero en la de Takara todo lo gris es metálico, que eso ayuda bastante. Ahora veamos cómo se comporta en combate. Lo hace mejor que Vice Leopard, por eso está aquí, y no está mal. También cabe decir que las piezas son bastante decentes, así que eso también ayuda. Top número 2. Y en el puesto número 2 ya tenemos al señor Booster Excalibur o Scalius, según si es de Hasbro o de Takara. Tenemos en el de Hasbro y de Takara ambos, eso me hace feliz, la espada con metal, que puedes apretar la parte esta superior para que salga y así pues tener un ataque más pronunciado, aunque pierde bastante el equilibrio, hay que decirlo, y se gasta energía bastante rápido. Tenemos el disco número 1 y el driver con metal incluidito, así que muy chulo la verdad. La versión de Hasbro lógicamente no tiene metal, pero bueno, ya tienen el layer, no vamos a pedirle más. Veamos cómo se defiende en combate. Cabe decir que se defienden bastante bien, y si añadimos el frame dagger como le añadían en la serie al disco, suma bastantes puntos. Top número 1. Bueno, y aquí tenemos el puesto número 1. Yo creo que no es una sorpresa para nadie, porque básicamente tiene las alas Kakusei y solo con eso ya se merece casi estar en el puesto número 1, porque cuando las desprendes básicamente lo que es un anti-bursteo, básicamente, que son un poco difíciles de abrir, sobre todo en las de Takara de Hasbro son más endebles, pero también eso por contrapartida es más fácil de que te las metan hacia adentro y te las anulen. Pero bueno, tenemos el disco Zenith y el driver Evolution. Muy chulo el driver con tanto rubber. El layer comentar que tiene un poco de metal en cada ala, en el centro de eso rojo, eso es metal, así que también eso es un punto por favor. Veamos cómo se defiende en batalla este 8Z Valkyrie. Y eso es todo por este top mejores bays de Beyblade Burst Turbo de ataque. Así que no olvidéis comentar a ver qué top mejores veis, de qué tipo y de qué serie queréis en los comentarios. Así que nos vemos hasta la próxima, Bladers. Adiós.